Namaste. Hablemos de la meditación. Antes que todo, quiero explicar que hay dos maneras de enfocar la meditación. Sí, solo dos. Cada una de estas dos maneras de enfocar la meditación tiene infinitas variantes, pero finalmente solo hay dos. Una es la personal, meditación personal o personalizada o direccionada al concepto personalizado. Ya vamos a ir a eso. La otra es la impersonal, que está direccionada a algo que está negando la personalidad en realidad. Entonces, empecemos con el concepto impersonal. O mejor no, empecemos con el concepto personal para que después sea mucho más fácil explicar el impersonal. El concepto personal está relacionado con algo específico. La meditación tiene una dirección. Uno puede meditar en comprarse un coche, en tener una casa, en conseguir una pareja, en educar bien a sus hijos, en dinero, en un viaje, en la armonía, en la paz interior, en la expansión de su propia conciencia hacia una meta específica. Siempre tiene que haber una meta específica, tanto en la impersonal como en la personal. Pero en la personal hay diferentes jerarquías de meditación. Los Vedas describen que el nivel más elevado de meditación es cuando uno medita en la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, ya que Krishna es una persona y tiene un montón de detalles y cualidades específicas que lo describen para que nosotros podamos tener un enfoque personalizado de la entidad en la que meditamos. Por ende, el concepto personal en sí está relacionado a cuando nosotros nos enfocamos en algo específico o en alguien específico. Ese alguien nos genera, o ese algo nos genera una interconexión energética, debido a que naturalmente somos individuos. Tenemos conexiones personalizadas con todo lo que existe. Negar nuestra individualidad y es ir en contra de nosotros mismos, directamente. Por lo cual, ni siquiera se puede hacer eso. Uno puede creer que lo está haciendo. Es como negar el ego. El ego no se puede negar. No podés negar el aire, no podés negar el agua estando adentro del agua. Ni siquiera estando fuera del agua podés negar la presencia del agua cuando estamos enfrente de esta situación. Entonces, cuando nosotros tenemos la práctica de la meditación personalizada, hay una conexión entre el que medita y el objeto o la persona en la cual meditamos. Ahora vamos a explicar. Lo impersonal es un concepto que en los Vedas se conoce como Mayavadi, o aquello que no es. Una ilusión. En Occidente, en el idioma hispano, generalmente se dice, ¿qué ilusión me hace? ¿Qué ilusión me hace? Interesante esa creencia, ¿no? La ilusión nos hace ilusión algo, nos genera una mentira ese algo, esa ilusión. Yo sé que vamos a decir, es una forma de decir, pero claro, esa forma de decir nos establece en un pensamiento direccionado. Y desde ese pensamiento generamos un resultado. Por ende, es importante tener en cuenta cómo utilizamos nuestras propias palabras.
no nos divaguemos con todo esto, volvamos a la meditación. La meditación no personalizada se usa mucho en el círculo del New Age, la gente que cree practicar procesos profundos de yoga y quiere vaciar su mente. La mente no se puede vaciar, es imposible vaciarla, ni siquiera los yogis místicos de los Himalayas, los yogis más intensos que ha habido, han logrado hacer eso porque la mente es chanchalam, inestable por naturaleza. Chanchalam significa inestable en sánscrito. Entonces, cuando la mente, siendo inestable, está constantemente yendo de un punto a otro, lo único que podemos hacer con ella es enfocarla en un punto específico. Y eso necesita algo personalizado. Ya sea un punto rojo, un punto verde, un punto azul, un punto de luz. Siempre va a haber algo. Por ende, vaciar la mente es ridículo. No tiene sentido. Ni siquiera se puede hacer. Es mucho más práctico enfocar nuestra meditación en algo específico. Ahora bien, ya que hemos explicado estos dos tipos de meditaciones, vamos a utilizar la idea de cualquiera de todas las variantes que existen. Hay variantes a través de mantras, a través del pranayama y la respiración, a través del silencio, a través del sonido. De todas las formas en que nosotros meditemos, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. La meditación es una charla profunda con la entidad con la cual queremos comunicarnos, y esa entidad también puede ser nosotros mismos. Queremos conocer, queremos conectar nuestra mente, nuestro intelecto con nuestra realidad, nuestra conciencia. Al conectarnos con nuestra conciencia, estamos desenvolviendo una meditación divina, porque somos conciencia. Y la conciencia es divina. Esté cubierta por este mundo material no significa que deje de ser divina. Entonces, nosotros al meditar, con todo esto, ¿qué quiero decir? Tenemos que tener mucho cuidado cómo prepararnos para la meditación. ¿Qué hacemos antes de tener nuestra sesión de meditación? Cerrar todas las puertas de lo que puede venir a molestarnos. Si nosotros queremos preparar una buena comida, preparar la cama, prepararnos para un baño, prepararnos para un viaje, prepararnos para cualquier cosa, nos enfocamos, nos organizamos, nos preparamos. De la misma manera tenemos que organizarnos, prepararnos y enfocarnos en nuestra meditación. Eso va a hacer con que nosotros estemos atentos al momento de recibir los mensajes que bajan en la meditación, porque a través de la meditación bajan muchos mensajes. Es un buen momento para aprender a escuchar. La intuición se abre, se expande, se pule, empieza a afinarse con más detenimiento. Empezamos a aprender a ver lo que son los mensajes que van bajando. Entonces, prepararnos para la meditación es estar muy enfocados en cómo vamos a meditar, en qué momento del día. Lo más aconsejable es a la mañana, siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque en el transcurso del día hacemos un montón de cosas que se van estableciendo en nuestra mente. Por ende, meditar a la mañana es el mejor momento, porque la mente está mayoritariamente limpia, sin tantos pensamientos, sin tantas ansiedades, sin tanta invasión.
Incluso en India se dice que es bueno, muy bueno, el mejor horario para meditar es el Brahma Muhurta, que es entre las 4 y las 5 o 6 de la mañana. También se dice el Trisandiam, en los 3 horarios del sol, cuando está naciendo, cuando está poniéndose, cuando está en el medio y cuando se está poniendo el sol. Esos son buenos horarios de la meditación también que nos afectan. Estamos más alerta, estamos más conectados con lo que es la iluminación o la energía solar. Volviendo al tema, intentar hacer con que potenciemos nuestra percepción de lo divino, porque en la meditación expandemos nuestra capacidad de asimilar mensajes que trascienden la materia. Meditación trascendental. Deberíamos estar en un estado tan meditativo y tan absorto que percibimos lo divino. Sea esto lo que sea que nosotros nos hayamos enfocado. Nos enfocamos en Shiva, Ganesh, Krishna, Dios, diferentes formas, el amor divino, una energía. Esa energía tiene una fuente, no nos olvidemos. Todo proviene de algún lugar. Entonces enfoquémonos en el origen de esa energía. Eso es una parte de los consejos que puedo dar sobre el principio de la meditación, los primeros pasos de la meditación. Porque no es lo mismo empezar a meditar que llevar años meditando. Pero estos detalles incluso a veces se nos escapan a los que llevamos años meditando. Por ende, siempre es bueno recordarlos. Entonces, intentemos enfocarnos en que esos momentos de la meditación son solo para nosotros estar concentrados en el objeto de la meditación, en la meditación en sí misma, en el lugar donde estoy meditando, en el entorno que tengo a mi alrededor. Todo eso tiene que ser un colaborador para la meta de mi estado meditativo. De esa manera vamos a lograr muy buenos resultados. Pero otro tema esencial, la continuidad, constancia. Los resultados se producen desde la constancia en sea lo que sea que uno practique, y en la meditación no tenemos una excepción. Más allá de que podamos llegar a tener sorpresas en una primera meditación, en una segunda meditación, en una meditación guiada, porque mucho influye quién nos está guiando, qué estado de conciencia tiene el guía. Pero en cualquiera que sea la meditación que practiquemos, la constancia nos va a ayudar muchísimo. Hacemos procesos de instalación de creencias positivas en nuestro inconsciente, hacemos procesos de terapias con un guía, con un terapeuta, seguimos a un maestro espiritual, seguimos un proceso de meditación. Todo necesita constancia. Y la constancia genera un resultado, y el resultado nos da un sabor de lo divino, de lo trascendental. Apreciamos ese resultado y naturalmente, por apreciar el resultado, queremos más. Nos damos cuenta lo importante de esa continuidad. Por ende, intenten estos puntos. Que su meditación sea personalizada, que el momento de la meditación sea bien organizado y libre de todas distracciones posibles. Enfocados en ese momento. Es un momento que nos estamos regalando a nosotros mismos. Es autoestima en su máximo exponente. Y si estamos con parejas, con esposas, con esposos, con hijos, expliquémosles lo importante que es para ellos o para nosotros meditar, y que nos den esa colaboración para nuestros momentos de meditación. Los amigos, que aprendan a respetarnos y que demuestren el amor que nos tienen
protegiendo nuestro momento íntimo con nosotros mismos. Eso es muy importante. Y la continuidad. Luego, cómo meditar ya es otro tema en relación a en qué meditamos o qué proceso usamos de meditación. Pero estos temas específicos son muy importantes para cualquier tipo de meditación. Espero puedan servirles de algo. Muchas gracias por escuchar. Suscríbanse y dejen siempre un comentario. De verdad, es muy importante para interactuar, para tener una relación personalizada con todas las personas que nos siguen. Muchas gracias. Namaste.